Libro de Génesis, capítulo 37. Gloria a Dios, por favor. Versículo 18. Vamos a leer hasta el verso 28. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia le devoró, y veremos qué será de su sueño. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos, y dijo: no lo mataremos. Y les dijo Rubén: no derramaréis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Amén. Puede sentarse. En esta mañana estaremos meditando la palabra del Señor bajo el tema: sin túnica de colores. Amén. Ese es el tema en esta mañana: sin túnica de colores. El día viernes estuvimos meditando algo sobre esto, pero el Espíritu del Señor nos quiere seguir hablando. Estuvimos meditando en lo que representaba la túnica de colores. De hecho, en todas las escrituras, las vestiduras tienen gran importancia. Revelan de qué se trata quien la posee. Revelan quién es
Y en José no era la excepción. La túnica de colores a José le daba identidad. La túnica de colores a José le daba a conocer como el hijo de Jacob, al que él amaba. La túnica de colores representaba respeto, honra, representaba autoridad. Todo el que veía a José sabía de quién se trataba. Estamos acá. Así que mientras José vestía su túnica, estamos acá, iglesia, podíamos decir que él no se preocupaba por nada. Gozaba de privilegios, gozaba de favor. Era un joven bendecido. Tenía el cuidado de su padre. No le faltaba nada. Lo tenía todo. José halló gracia delante de Dios y Dios comenzó a revelarle el propósito que tenía con él. A través de sueños, José comenzó a saber lo que Dios un día iba a hacer con él. En una oportunidad soñó con un manojo que era el de él y 11 manojos que estaban alrededor de él. Y aquellos 11 manojos se inclinaban ante el manojo de él. Se lo contó a sus hermanos y sus hermanos, en vez de haberse gozado, en vez de haberse alegrado, lo que hicieron fue enojarse contra José. En otra oportunidad soñó que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban delante de él. Y esto ni a su padre le gustó. Pero la Biblia dice que Jacob meditaba en todo lo que sucedía con José. José era un muchacho obediente a su padre. Él también le correspondía ese amor. Él también lo honraba. Se sometía. Por lo que su padre le encomendaba, José obedientemente lo hacía. En una oportunidad, de acuerdo a lo que hemos leído en esta mañana, sus hermanos estaban en el campo apacentando las ovejas de su padre. Y Jacob envió a José para mirar cómo estaban sus hermanos. Le mandó con unas provisiones y José debía regresar.
Pero la Biblia relata que cuando sus hermanos le vieron, inmediatamente idearon un plan. Aparentemente esto solo venía de parte de ellos. Pero más adelante entendemos que todo fue permitido por Dios. ¿Estamos acá? Sus hermanos le vieron y lo primero que quisieron fue matarle. Pero Rubén, el primogénito de Jacob, intervino y no permitió que lo mataran. Cuando José llegó, lo primero que hicieron sus hermanos, estamos acá, fue quitarle aquella túnica de colores. La túnica que lo identificaba como hijo, como amado, como respetado, como alguien de autoridad, de honra, de gran valor, de distinción. Una vez José no tiene la túnica de colores, entonces el brillo que un día se veía sobre él se dejó de ver. Estamos acá, iglesia. Preste la atención a esto. Le quitaron la túnica de colores, lo metieron en una cisterna. Luego viene una compañía de ismaelitas. Los ismaelitas eran parientes muy cercanos de Jacob, porque los ismaelitas eran descendientes de Ismael. Ismael era el hermano de Isaac. Isaac era el padre de Jacob y de Saúl. Y José era hijo de Jacob. Por lo tanto, el parentesco que había entre los ismaelitas y José era un parentesco muy cercano. En el momento que José es sacado de la cisterna y es ofrecido como un esclavo, estamos acá, iglesia, los ismaelitas no lograron reconocer quién era José. ¿Sabe por qué no lo lograron reconocer? Porque ya José no tenía la túnica de colores que lo identificaba como el hijo de un patriarca, como el hijo de alguien que era bastante conocido en aquella época, en aquellos tiempos. Los ismaelitas solo pudieron haber conocido a José si José hubiese tenido ¿qué? La túnica de colores. Preste la atención a esto. Eso es lo que está sucediendo en este tiempo. Eso es lo que está sucediendo lastimosamente en esta época dentro de la iglesia. A muchos solo se les puede reconocer, o a muchos solo algunos los logran reconocer por todo lo que llevan sobre sí en lo externo, porque tienen un problema de mirar más allá de lo que sus ojos naturales solo pueden ver. Estamos acá.
le sucede lo que le sucedió a Samuel en un momento determinado. El Señor le dice a Samuel: ve a casa de Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Y cuando Samuel llega a casa de Isaí, le dice por qué razón se encontraba en ese lugar. La escritura relata que Isaí envió a buscar a 7 de sus hijos. Y al primero que vio Samuel fue a Eliab, al primogénito. Y cuando lo tuvo delante de él, entonces exclamó: ciertamente delante de mí está el ungido de Jehová. Vamos acá, iglesia. Pero me gusta lo que le dijo el Señor. El Señor le dijo, y Jehová respondió: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Estamos acá. ¿Por qué a los ismaelitas les costó reconocer quién era José? Porque ellos solamente lograban reconocer aquel que externamente vamos acá, iglesia. Nos hacen creer que son lo que no es. ¿Cómo así, pastor? En el momento que José perdió la túnica de colores, dejó de verse como lo que se veía. Hemos venido al Señor y estando en Él gozamos de su gracia, de su favor, de su cuidado, de su bendición. Pero en el momento que aquel brillo que ha estado sobre nuestras vidas, permitido por Dios, comienza a desaparecer, en el momento que cosas comienzan a suceder que nunca debieron haber pasado. Estamos acá, iglesia. En el momento que el brillo que se veía en aquel creyente por las cosas materiales que poseía, en el momento que no está la casa, en el momento que no está el carro, en el momento que la salud se deteriora, en el momento que comienzan los conflictos en el hogar, en el momento que los hijos comienzan a entrar en rebeldía, en desobediencia, en el momento en que la economía entra en crisis, en el momento en que en el ministerio las cosas no van como deberían ir, en el momento que se detiene ese fluir de gloria, en el momento que la túnica de colores deja de estar, allí dejan de reconocerte como lo que era. No sé si me estoy haciendo entender. Perdió la casa. Ya no te ven como el Hijo de Dios.
Te echaron del empleo. Ya no te ven como el hijo de Dios. Te fue mal en el negocio. Ya no te ven como el hijo de Dios. No sé si me estoy haciendo entender. No pasaste en la universidad. Ya no te ven como el hijo de Dios. No tuviste para cumplir el compromiso que tú te hiciste. Ya no te ven como el hijo de Dios. Ya no te invitan a predicar como antes te invitaban. Ya no te ven como el hijo de Dios. Ya no estás sirviendo como antes servías. En el momento que le quitaron la túnica de colores, los parientes cercanos de José lo dejaron de reconocer. Lo dejaron de ver como lo que José era. Y todo estaba siendo permitido ¿por quién? Por Dios. Ese es el error que muchos suelen cometer. Que te juzgan. Estamos acá. Equivocadamente. Ellos no saben lo que estaba pasando con José. Los ismaelitas no sabían que José estaba siendo vendido por sus propios hermanos. Qué triste cuando el hermano, qué triste cuando la oveja, qué triste. Estamos acá. Es el que te está vendiendo. Estamos acá. Oye, ¿y tú de quién es que me estás hablando? De mi pastor es que yo te estoy hablando. ¿Cómo? ¿A qué de tu pastor? Oye, ¿de quién es que tú me estás hablando? De mis hermanos en la iglesia. ¿Cómo? ¿A qué de tus hermanos en la iglesia? Oye, ¿de quién es que tú me estás hablando? De la iglesia donde yo me congrego. ¿Cómo? Los que le quitaron la túnica, estamos acá, eran los mismos que lo estaban vendiendo. Los que le quitaron la túnica eran los mismos que lo estaban haciendo pasar por un esclavo. No sé si me estoy haciendo entender. Hay gente que para poder mostrarte como lo que no eres, primero tiene que quitarte la vestidura que Dios colocó sobre ti. Primeramente tiene que comenzar a decir cosas que no son, cosas que nunca han sucedido, cosas que nunca han pasado, cosas que nunca has hecho. La envidia, la maldad que tienen en su corazón. Estamos acá porque el problema no estaba en José, el problema estaba en sus hermanos. Y hay gente que están viendo en quien no tiene. Su corazón dañado. Estamos acá. José portaba lo que Dios le había dado. José estaba caminando en obediencia a su Padre celestial. José vivía sometido a su Padre terrenal. Pero sus hermanos le tenían envidia, tenían maldad. Así que, oye, para que los ismaelitas
contesten lo que nosotros le vamos a decir de José, para que nos los puedan comprar como un esclavo, aquí primeramente hay que hacer algo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Quitarle la túnica. ¿Qué es lo que hay que decir? Que él es un mentiroso. ¿Qué es lo que hay que decir? Que él es un falsante. ¿Qué es lo que hay que decir? Estamos acá. Que no anda en buenos pasos. ¿Qué es lo que hay que decir? Que es un orgulloso. ¿Qué es lo que hay que decir? Que tiene preferencia. ¿Qué es lo que hay que decir? Que es un engañador. ¿Qué es lo que hay que decir? Que es una chismosa. ¿Qué es lo que hay que decir? Que tiene una doble vida. ¿Qué es lo que hay que decir? Que vive un evangelio en la carne. ¿Qué es lo que hay que decir? Hay que decir que no es hija de Jacob. Estamos acá. Hay que decir que no es un hijo, que no es una hija de Dios. Pero ¿quiénes lo estaban haciendo? ¿Quiénes lo estaban vendiendo? ¡Qué tristeza! El viernes les hablé de un ministro, 35 años en el evangelio. Me dijo, hasta que no nos sacaron del lugar que el Señor nos iba a entregar. Tremendo. Me dice, la oposición más grande no vino de afuera, vino de adentro. 35 años. Yo dije, ese hombre tiene que venir a predicar a Israel al altar de fuego. Tiene que venir a predicar. Tuvieron que quitarle la túnica de colores. Porque es que cuando ellos lo hubiesen visto con esa túnica, inmediatamente los ismaelitas, por muy carnales, estamos acá, por muy mercaderes, estamos acá, por muy falsos profetas, maestros, por muy falsos creyentes que fueran, ellos iban a tener que decir, un momento, aquí los mentirosos son otros. Estamos acá. Aquí los que están cometiendo un pecado, un delito, los que están cometiendo un agravio, estamos acá. En el momento que ellos hubiesen visto a José con su túnica, ellos hubiesen dicho, no hacemos negocio con ustedes, porque nos vamos a meter en un problema con el que está arriba. Mira, hay gente que hoy día está arrepentida de haberle prestado el oído a muchos, porque el día que le prestaron el oído, su vida se contaminó. Desde ese día dejaron de ver al pastor como lo veían, a la pastora como la veían, a la iglesia como la veían. Le hicieron un daño. Esa gente no ha vuelto a ser la misma. Yo le pido a Dios que donde se estén congregando tengan un corazón sano.
Que amen esos pastores a donde Dios los ha llevado. Que en esa iglesia encuentren lo que aquí no pudieron encontrar. Que se gocen y que den frutos para el reino. Que les vaya bien. Me ha tocado escuchar cosas que me quedo desconcertado. Se queda uno los ismaelitas no sabían a quién estaban comprando. Hay gente que no sabe de quién está hablando. ¿Usted sabe lo triste de eso? Que por tu culpa otro tropiece. Que por tu culpa otro no quiera visitar la iglesia cristiana. Que por tu culpa ahora alguien esté endurecido. Porque en lugar de haber sido de bendición para esa persona, te convertiste en un instrumento de tropiezo. Iglesia, en José no había maldad. Pero para que José se pudiera ver, estamos acá, como el malo, y ellos verse como los buenos, tuvieron que quitarle la túnica de colores. Tuvieron que comenzar a decir: es que tú no ves que hasta la iglesia se la van a quitar. Estamos acá. Es que tú no ves que hasta la iglesia se la pidieron, el lugar donde están congregándose. Oye, qué cosa del diablo. Es que tú no ves que la mamá la tiene en UCI, en cuidados intensivos. Es que tú no escuchaste lo que pasó. Porque para eso sí son buenos. Salí por la calle y no se enteró. Y no se ha enterado. La túnica, el brillo, en un momento no está. Y pareciera ser que eso representara la ausencia de Dios. Cuando realmente lo que eso está representando es la ausencia de aquellos que nunca te conocieron y que a la primera tuvieron la excusa perfecta para irse de tu lado. Estamos acá. Nunca te conocieron por lo que llevas dentro. Siempre te conocieron por lo que vieron fuera. Qué casa, qué carro, qué economía. No te engañes. No te engañes. José no tenía la túnica. José no estaba en su casa. José no estaba en un palacio. José ahora era un esclavo. Ahora estaba al servicio de un hombre pagano, de un egipcio. Mas sin embargo la escritura que aquello no representaba la ausencia de Dios, porque Dios estaba con José. Hay gente podrida en plata,
Y Dios, usted lo busca y por ahí no está. ¿O no se acuerdan del pasaje del rico y Lázaro? El rico se fue para el infierno y Lázaro se fue para el cielo. Porque muchas veces la gente, para saber, para decir que Dios está contigo, tiene que verte por fuera. Porque les cuesta mirarte por dentro. Le pasó a Samuel, el vidente de la época. El que ninguna palabra de la que habló, dice la escritura, que cayó en tierra. En un momento creyó que quien estaba delante de él era el ungido de Jehová. Así hay gente que muchas veces piensan que a la persona a quien le están confiando, a quien le están hablando, a quien le están diciendo su dificultad, su problema, es alguien que verdaderamente tiene a Dios en su vida, en su corazón. Porque solamente están viendo su área externa, su parte externa. No tengo nada contra la falda, por el contrario, no me vaya a malinterpretar. Solo por colocar el ejemplo. Si no te ven la falda larga, si no te ven la corbata, si te ven adorando a Dios, no de una manera religiosa, con libertad, saltando, danzando. Si ven una lucecita en el altar, ya no les pareces de Dios. Ya no eres una iglesia de sana doctrina. Estás en un lugar equivocado. Huye, corre. Pero qué manera de mostrarles que están en la iglesia equivocada. ¿Por qué no lo haces doblando rodillas si en verdad estás en la verdad? ¿Por qué no haces de la manera correcta, orando para que entonces los que estamos equivocados nos convirtamos de todo corazón y dejemos todas esas cosas que según tú no son del agrado de Dios? Pero tratan de solucionar con un arma que nunca el Señor aprobó, juzgando, criticando, chismoseando, hablando mal de su iglesia, de sus hermanos, y permitiendo que otros le hablen, aceptándolo, aprobándolo. Ve, a los ismaelitas le hubiesen visto la túnica y le hubiesen dicho: aquí los despiadados son ustedes. Hay gente que cuando nos ha conocido, que cuando ha conocido la iglesia, que cuando ha conocido a algunos creyentes, que cuando han venido acá, han dicho: wow, pero esto no es lo que a mí me habían dicho. A mí me habían hablado muy mal de esta iglesia. Vaya a examinar quién le habló. Gente que por mucho tiempo el Señor estuvo bendiciendo en este lugar. No se hace. Esa es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor se ama. La iglesia del Señor se respeta. Alguien debería darle gloria a Dios.
estaba en casa de Potifar. Ya no tenía la túnica. Ahora tenía un vestido de esclavo. El mensaje en esta mañana es sin túnica de colores. Porque por ese proceso es que muchos no quieren pasar. Y el Señor le habló a mi corazón. Estamos acá. El Señor me dijo: te quitaron la túnica. Sí, yo respeto a Dios. Respeto su iglesia. Respeto su altar. Y respeto a los que están acá. A José tuvieron que quitarle la túnica. Estamos acá. Ya José no era mirado como antes se le veía. No era tratado como antes se le trataba. No era amado como antes se le amaba. No era respetado como antes se le respetaba. Ahora José era visto como un esclavo. Y gente, te dejan de ver como su pastor, te dejan de ver como su padre, te dejan de ver como su mentor. Te comienzan a tratar. Pero José supo vivir el proceso. José era consciente que ya no tenía la túnica de colores sobre él. Estamos acá. Pero lo que sí conservaba era la humildad de su corazón. Lo que sí conservaba era el temor a Dios en su corazón. Lo que sí conservaba era la santidad. Lo que sí conservaba era la consagración. Yo no sé cuántos están acá. El problema de muchos es que cuando le quitan la túnica de colores, entonces comienzan a cambiar. Ahí es que verdaderamente tú vas a conocer quién es quién. Ahí es que verdaderamente tú vas a conocer si es un hombre o es una mujer de Dios. Sí. Hay gente que mientras tiene la túnica de colores, mientras tiene el brillo que le ven su casa, le ven su carro, le ven la solvencia económica, todo va bien en su hogar, en su familia, ellos se comportan como unos cristianos. Pero apenas el brillo comienza a desaparecer, hasta ahí llegó. Tenían apariencia, pero no era. Ahí están considerando en cambiarse de iglesia. Ya yo estaba hace rato que me cambiaba de iglesia. A mí hace rato no me estaban gustando los mensajes del pastor Gustavo. Hace rato. No sé, pero sentía que cada vez que predicaba lo hacía contra mí. Sí, yo me he ganado las que ustedes no tienen idea. Las que ustedes no tienen idea. Es una sola tiradera de puya que le cae. Más adelante se enterarán las medidas que me tocó tomar. Que el contacto que quiero tener con cada uno de ustedes sabe Dios que será muy, pero muy de cuidado. Que yo no le ando averiguando la vida a nadie. Que estoy mandando a la gente a que me traiga
información para tomar el altar y comenzar a lanzarle pullas a la gente. Dios me guarde. En el momento que José se quedó sin túnica de colores, siguió siendo fiel, siguió amando a Dios, siguió honrando a Dios, siguió sirviendo a Dios. Porque el servicio que José le daba a Potifar era como lo dice la Biblia: nada hagáis por contienda, nada hagáis para ser vistos, nada hagáis por competencia, sino que todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Sí, porque hay gente que le gusta que lo vean, para que le alaben. Pero qué bueno es hacer las cosas como el Señor lo enseñó, sin que tu izquierda sepa lo que ha hecho tu derecha. José servía a Potifar, y todo lo que José hacía en casa de Potifar y aún en el campo, dice la Escritura que Dios lo hacía prosperar. Y su amo lo vio. Estamos acá. Qué tremendo que muchas veces la gente pagana, la gente inconversa, ve lo que tus mismos hermanos no logran ver. Oye, verdaderamente que este es un hombre de Dios, verdaderamente que esta es una mujer de Dios, verdaderamente que tiene al Espíritu Santo, verdaderamente que Dios le usa, verdaderamente que Dios habla a través de él, a través de ella. Estamos acá, iglesia. Lo que no vieron sus hermanos, lo que no vio sus parientes cercanos, lo vio un egipcio. Estamos acá, iglesia. Ese es el Señor. Luego la Escritura enseña que la mujer de Potifar puso los ojos sobre José. Se quiso acostar con él, pero José era un hombre íntegro. Lo vi hablando con una mujer. Te tengo la evidencia. Oye, qué cosa más horrible hoy día en la iglesia del Señor. Si quieres te paso el capture. La mujer lo acosaba y dice la Escritura que José huyó de ella. Mas, sin embargo, cuando la mujer mintió, no le creyeron a José. Le creyeron a la mujer. Y Dios así lo permitió. Qué tristeza, ¿no? Que muchas veces no nos van a creer a nosotros. Le van a creer a la ofendida, a la dolida. Le van a creer al herido, al maltratado. En esa iglesia los trataron mal. En esa iglesia los pisotearon.
Esa no es ninguna iglesia de amor. Sí. ¿A quién fue que le creyeron? A la esposa de Potifar. José nunca la enamoró, nunca la sedujo. La concupiscencia que tenía en su corazón la hizo sentirse atraída de José. Quiso que José se acostara con ella. Y como José no cedió, usted no sabe que hay gente que como uno no ceda a sus pretensiones, a sus caprichos, que porque no lo sentaron aquí, que porque lo sentaron acá, que porque no le dieron la mano al llegar, que porque no le saludaron al despedir, y lo cuentan a su manera. Estamos acá, iglesia. Gente así, contando las cosas a su manera. Y sabes una cosa, y los que le están oyendo, creyendo. Qué cosa más horrible. Han sido días de lágrimas. Han sido días de tristeza, de dolor. Que es como si uno sintiera que todo se va derrumbando y uno dice, ¿qué está pasando? Pero cuando Dios le habla a uno, entonces viene la paz. Entonces uno entiende que estamos pasando por un proceso. No te afanes por ir a aclarar chismes de la gente. No te desgastes yendo aquí, yendo allá, yendo acá, tratando de hacer que la gente te crea, porque no te van a creer. Cree lo que no te van a creer. A José no le creyeron. Y ahora no solamente era un esclavo, sino que lo tenían como abusador, como violador. Sí. Y te tengo la última. Sí. Así. El José ese, el pastorcito ese, sí, la iglesia de la carretera, sí. Tremendo, tremendo. A José no le creyeron. Así hay gente que le gusta creerle a la mentira. Así hay gente creyéndole a la mentira, sí. Les ha costado creerle a la verdad de Dios. Pero a la mentira, ¡ay!, le creen con una facilidad. Ahora José era un violador, sin haber tocado a aquella mujer, sin haberle puesto un dedo. Eso le llevó a la cárcel. Le trajo como consecuencia que lo metieran en la cárcel. Esclavo, acusado de violación, y ahora preso. El testimonio de José estaba siendo ¿qué? Golpeado. Porque eso es lo que hace el diablo.
El diablo ataca el testimonio. El diablo ataca el testimonio. Por eso cuando yo digo, yo no lo digo maltratando a la iglesia. Jamás, jamás de los jamases. Lo digo con amor. Le digo, si usted siente que este no es una iglesia de Dios, de sana doctrina, donde no hay amor, busque un lugar donde usted se pueda congregar. Es un consejo de alguien que no quiere el mal para tu vida. No es atropello, no es maltrato, no es insulto. Jamás. Lo más tremendo es que estas palabras que salen de mi boca, yo las he escuchado en boca de otros hombres de Dios reconocidos a nivel mundial. Y la gente no se escandaliza tanto como se escandalizan en este lugar. Grande. Vamos a tener que dejar que el Espíritu hable a través de otros este tipo de cosas. El hombre ahora estaba ¿qué? Preso. La túnica de colores había quedado. Vamos acá, iglesia. Ahora sí que se terminaron de convencer. Sí, porque hay gente que las va sumando y no te acuerdas. Y después esto y ahora esto. Ya. Pero la Biblia dice que aún en la cárcel, estamos acá, Dios estaba con José. Aún en la cárcel, José era un hombre íntegro. Retuvo la integridad, la fidelidad a Dios, el temor al Señor. Seamos honestos, por favor. Ninguno de los que estamos aquí nos ha tocado vivir lo que vivió José. Ni punto de comparación. Pero busquemos si no hemos tenido más de 1000 motivos para decir no voy más. Y José se mantuvo ahí, fiel a Dios. En la cárcel, su padre creyendo que había muerto, olvidado por sus hermanos, sin saber cómo Dios lo iba a sacar de ese lugar, de esa condición, de esa situación. Porque hay momentos que uno dice, Señor, ¿cómo voy a salir de todo esto? ¿Cómo va a cambiar el concepto que la gente ahora tiene de mí, de la iglesia, de los hermanos? Sí, esas son cosas que golpean. ¿Cómo va a cambiar el concepto? Si más son los que se han encargado de hacernos la guerra, de hablar mal, de atacarnos. Pero Dios sabe hacer todas las cosas. Dios sí sabe. Dios sí sabe. Tuvo que venir hambre sobre la tierra. Tuvo que venir hambre. Y cuando vino el hambre, entonces
todos los que un día huyeron de ti, te dieron la espalda, te maltrataron, te denigraron, te pusieron por el suelo, buscarán ayuda donde no la encontrarán. Y entonces sucederá lo que dice la Escritura en el capítulo 41, verso 55. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. Estamos acá. Estamos acá. La calamidad, el problema, la dificultad, no lo digo yo, la necesidad es la que va a hacer que aquellos que un día se levantaron contra ti, te denigraron, te maltrataron, te ofendieron, van a comenzar a buscar ayuda, van a comenzar a buscar solución, van a comenzar a tocar puertas. ¿A dónde dice la Escritura que fueron? A donde Faraón. Estamos acá, iglesia. Pero Faraón dijo: qué pena, yo no puedo hacer nada. Qué pena, pero en este problema, en esta dificultad, en esta necesidad, yo no te puedo ayudar. Ahí no va a poder papá, ahí no va a poder mamá, ahí no va a poder hermano. Ahí no va a poder aquel que te habló mal de la iglesia. Ahí no va a poder aquel que te hizo que te dejaras de congregar. Ahí entonces entenderás que el único que te puede ayudar. Estamos acá, iglesia. ¿A dónde lo mandó Faraón? ¿A dónde José? Han habido brujos, que cuando algunos les han ido a solicitar ayuda, a pedir ayuda, le han tenido que decir: ve a una iglesia cristiana, ve a una iglesia de poder, ve a una iglesia de unción, ve a una iglesia de fuego, ve a una iglesia donde esté el Espíritu de Dios. ¿Sabes? Comenzaron a venir los egipcios. Los que le trataron como esclavo. Comenzaron a venir los que le trataron de abusador, de violador. Comenzaron a venir los que se gozaron cuando lo vieron preso. Estamos acá. Comenzaron a venir los amalecitas, los que no le reconocieron porque solamente podían ver lo externo, no podían ver lo interno. Comenzaron a venir sus hermanos. Estamos acá. Porque Dios fue quien se encargó de limpiar el buen nombre de José. El que va a limpiar tu buen nombre es el Señor. El que va a mostrar tu inocencia, el que va a revelar quién verdaderamente eres tú, es el Señor. Y es el que va a hacer que la gente que te odió
que te maltrató, que te hirió, que te ofendió, venga a ti por causa del pan que necesitas para tu vida, tu casa y tu familia. Perdió la túnica y le tocó vestir vestidos que nunca se imaginó. De José fueron vestiduras de lino fino. Yo no sé por dónde estás pasando ahora, pero sé dónde vas a terminar si te mantienes fiel al Señor, si te mantienes firme al Señor.